Acabas de recibir una llamada. Es tu hermano. Tú y él no se hablan hace mucho tiempo porque no quieres recordar tu infancia. Al contestar, te pide de que por favor veas la foto que te mandó, que te tiene un regalo. Confundido, ves la foto que te envió. Tarda mucho en cargar y al verla no te lo puedes creer. Es tu padre. Tu padre que ha sido asesinado por tu hermano, con una nota pegada en el pecho. Te encontraré en Silent Hill. Ahí espera nuestro destino. Sin tiempo siquiera darle un entierro digno a tu padre, decides ir a Silent Hill para encontrarte con tu hermano y entender exactamente qué es lo que tiene en mente. Ese es el clímax de Silent Hill 3, la secuela apropiada del primer Silent Hill, y que tiene como protagonista a Heather Mason. Heather Mason es una chica de 17 años que vive con su padre, Harry Mason, el protagonista del primer Silent Hill. Todo parecía ir perfectamente bien, hasta que tiene una pesadilla en un parque de diversiones que por más siniestro que se vea, ella parece reconocer. Dicho parque está plagado de muñecos de peluches sangrientos y también monstruos. Ella despierta, desconcertadísima, y decide continuar con su día de compras en el mall. Pero conforme pasa el tiempo se da cuenta que el mall no es como ella recordaba. Está repleto de monstruos. Después de luchar contra estos monstruos, representaciones de sus traumas de infancia, Heather vuelve a casa para darse cuenta de que su padre está muerto. Y no solo muerto, sino de que su hermana, Claudia, lo había asesinado. Totalmente destrozada, Heather decide ir a la fuente de todos sus males, al lugar donde toda su pesadilla había empezado, Silent Hill. Como habíamos dicho en el video de Silent Hill 2, por lo menos en la trilogía original, Silent Hill es la representación del subconsciente de las personas, donde se alojan todos sus traumas y pesadillas más severos, pero que es necesario afrontar si quieres vivir una vida tranquila. James estaba allí para darse cuenta de que había asesinado a su esposa. Harry estaba ahí para encontrar su instinto paternal protector. Y Heather está buscando en su subconsciente los traumas de infancia de su vida pasada. Nuestro cerebro ha evolucionado con una sola misión: hacernos sobrevivir de la mejor manera posible. Es por eso de que una gran cantidad de experiencias que tú vives a nivel psicológico mental son realmente desagradables, porque tu cerebro quiere que te des cuenta qué es lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para poder sobrevivir. Una de estas experiencias desagradables es el trauma, que básicamente es una experiencia tan amenazadora a tu existencia y bienestar que tu propio cerebro decide hacerte recuerdo constantemente de que no debe volver a pasar tal cosa nunca más. Usualmente los síntomas son pesadillas, ansiedad, miedo, irritabilidad y síntomas y dolores y malestar físico en general. Pero lo más interesante de este estilo de traumas es que hay algunos que son tan fuertes que tu cerebro, en vez de mostrártelos constantemente, los reprime. Esto usualmente ocurre cuando el encuentro con la malevolencia que te produce el trauma es tan pero tan desagradable y fuerte que esa memoria se reprime para poderte permitir vivir una vida tranquila, a menos de que tengas una experiencia lo suficientemente fuerte como para volver a sacarla a flote. Silent Hill 3 es una alegoría a dicha represión de memorias. Primero lo podemos ver al inicio con Heather soñando cosas terribles. Lo vemos representado también en Douglas, como la representación de la conciencia masculina que todos tenemos dentro de nuestro cerebro. Estás claramente ignorando esta parte de tu pasado. Te está buscando esta señora, su hermana, que es parte del pasado traumático. Y después todo culmina y rebalsa cuando Heather finalmente encuentra a su padre muerto en su departamento. Toda esa emoción que siente al ver a su padre muerto y al ver quién la mató revive estas memorias. Es por eso que en ese preciso instante Heather decide ir a Silent Hill, o sea, a explorar su subconsciente, acompañado de Douglas, su conciencia, porque ahora que es evidente de que tiene esos traumas que tiene por resolver, no tiene más opción que ir y hacerle frente a esos demonios. Cada persona de manera individual experimenta Silent Hill de una manera distinta, y eso es obvio, porque dependiendo al subconsciente de las personas, a sus traumas y sus experiencias vividas, un objeto o acontecimiento puede significar una u otra cosa. Por ejemplo, una persona con miedo irracional a los ascensores no ve en el ascensor como la mayoría de las personas, sino ve en el ascensor la inevitable posibilidad de morir de manera brutal
encerrado dentro del ascensor sin que nadie te pueda ayudar. Aunque sea en un mismo lugar, un ascensor, se perciben de manera distinta. La representación de Silent Hill que ve Heather es particularmente distinta a la de James, pero parecida a la de Harry, por los monstruos, el ambiente y los puzzles. Los monstruos en el caso de Heather son representaciones de su trauma pasado, la impotencia de Alessa, los abusos de su madre, el horror vivido en el hospital, la ansiedad y el miedo debido a su fragilidad. El ambiente es muchísimo más feo y oscuro estéticamente también. Eso se debe a la proclividad femenina a sentir emociones negativas. Las mujeres son muchísimo más frágiles que los varones y vulnerables no solo a la naturaleza, sino también a otros varones, que obviamente son mucho más fuertes físicamente. Debido a esta vulnerabilidad, ellas son mucho más sensibles al peligro y tienden a tener emociones negativas mucho más fácilmente que los hombres, haciendo de su subconsciente un lugar más feo, entre comillas, de habitar. Los puzzles, por otro lado, muestran también la naturaleza del horror de Heather, especialmente el de la mansión del terror. Heather se está encontrando con la realidad de estar viva, primero encontrándose con su mortalidad, después con la inestabilidad de estar vivo y por último con el peligro acechante de estar vivo en general, que en caso de Silent Hill 3 está representado como el culto de Claudia. Todo esto es necesario casi de manera obligatoria para poder encontrarte contigo mismo. Pero un rato, ¿cómo es posible que pasando todos estos ambientes, estos puzzles y asesinando entre comillas a estos monstruos me encuentre a mí mismo? O en este caso que Heather se encuentre a ella misma. Simple, porque todas esas son representaciones de los problemas psicológicos en tu subconsciente. Traumas, actitudes aprendidas que tenemos dentro de nosotros y con las que tenemos que lidiar antes de poder tener una vida plena y satisfactoria. Si tienes un miedo irracional a estar dentro de vehículos, por ejemplo, difícilmente vas a poder tener una vida tranquila. La razón por la cual tú tienes que pelear contra esos monstruos es porque no es una tarea fácil lidiar con esos problemas psicológicos. Cualquier persona que haya estado pasando por un trauma o por cosas por el estilo sabe perfectamente de que se siente como tener una pelea interna a la que tienes que asesinar para poder pasar a la siguiente etapa de tu vida. Buenísimo, Hugo, ahora quiero lidiar con esos problemas, así que ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que debería hacer? La respuesta nos la da Heather, o mejor dicho, Alessa. Tienes que enfrentarte al dolor y el sufrimiento que tienes en el pasado y que nunca has aprendido a cargar. La mayoría de los seres humanos tenemos memoria, que nos ayuda a recordar eventos que son de especial importancia para uno. Pero algo que usualmente no todos tenemos en cuenta es que las memorias más fuertes que tenemos son aquellas asociadas de manera directa con emociones potentes. Al terminar una relación de mala manera, por ejemplo, muchos dejan de recordar las experiencias positivas y lo mucho que amaban y querían a esa persona, y recuerdan solo la última parte de la relación, debido a lo emocionalmente dañina que fue esta. Esto ocurre con la mayoría de memorias que nosotros tenemos dentro de nosotros, y el sentido evolutivo de dichos recuerdos es tu supervivencia. Si algo ha provocado demasiado dolor o demasiado placer, es porque es significativo de alguna u otra manera, a nivel evolutivo, y las memorias más dolorosas son las que tú más recuerdas, justamente para evitarlas. Pero es que tienes que recordar, no hay alternativa. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con Heather al ver a Alessa, aquella niña que es ella reencarnada y que había sufrido absolutamente todo lo que Heather está sufriendo en Silent Hill. Nada de eso va a terminar hasta que Heather, o sea, Alessa misma, entienda cuáles son los orígenes de la constante pesadilla que sufre, y esos orígenes son los traumas que ella tiene, las memorias reprimidas que constantemente querían salir a flote, pero que Heather reprimía por miedo y también por no saber exactamente cómo hacerlo. Eso es lo que representa la pelea contra Alessa. Es Heather con sus mismas armas, con su misma apariencia, hasta el cabello de color natural que ella lo tiene, el negro, pero obviamente, físicamente hablando, totalmente destrozada. Esa es la representación de cómo se siente ella realmente, la verdadera sensación que tiene dentro de su corazón, el odio que le tiene a su madre, al culto y a las personas que tanto la han hecho sufrir, siendo canalizado y aceptado. Y es bien interesante porque hay personas que se benefician de ese odio, de esas ganas de destruirlo absolutamente todo que se gestan dentro de tu corazón, y siempre van a querer que tengas ese corazón totalmente corrompido dentro tuyo. La vida es sufrimiento, es constante sufrimiento. Como diría el gran Migala, no hay ni una sola persona en la faz de la tierra que no esté sufriendo
o dormida. Y eso no solo se debe a que el mundo es cruel y desgraciado, sino a que tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para sobrevivir, y las sensaciones de disconfort son la mejor manera de hacer eso. Debido a esta condición de constante sufrimiento de nuestra existencia, el ser humano busca maneras de hacerle frente a este sufrimiento, y hay dos que son las más prevalentes: el resentido genocida y el héroe protector. El resentido genocida es el arquetipo de aquella persona que, a partir del sufrimiento que él tiene, decide explotar y hacer el mismo daño a otras personas. Todo por el odio que guarda dentro de su corazón, el odio a la existencia misma. Hay miles de ejemplos de la vida ficticia y también de la vida real. El héroe protector es el opuesto al resentido genocida. Ve la maraña de carne y destrucción que es la vida y decide aún así verle el lado bueno. Decide entender de que el sufrimiento es necesario para que podamos alcanzar todo nuestro potencial. Acepta ese sufrimiento y a partir de él decide hacer algo hermoso. Protege a las demás personas y les enseña a lidiar con ese sufrimiento de buena manera. Ese es exactamente el caso de Alessa, Heather y Claudia Gillespie. Ambas son hermanas, lo que hace alegoría a que ambas son de la misma carne, del mismo origen y de las mismas experiencias de abuso por parte de su madre. Pero lo más importante, Alessa es la que ha recibido la peor parte de la torta al recibir de lejos la mayor cantidad de sufrimiento de la manera más injusta. Claudia está hablando constantemente de cómo nos tenemos que subordinar a Dios, que Dios es bueno y que quiere absolutamente todo lo mejor para nosotros, y que ella solo quiere salvar a las demás personas. Pero eso es mentira y se ve a todos lados. Primero, Claudia sabe perfectamente de que todas las personas que están en Silent Hill, incluida Alessa, están sufriendo, y que la aparición de Dios es nada más que un deseo genocida que ella tiene en su corazón, al igual que los del culto. Segundo, es evidente de que Silent Hill es horrible para la mayoría de las personas, y Claudia constantemente dice de que no. Algunos han interpretado de que eso significa de que Claudia ve Silent Hill de manera distinta, pero yo creo que no. Claudia lo ve tal y como es. Pero debido a que ella desea la destrucción de la humanidad, debido a su resentimiento, decide vivir en la mentira de que Silent Hill es un lugar bello, bueno, para poder llamarse a sí misma una persona buena y gozar del bienestar moral sin ningún esfuerzo. Alessa, Heather o Cheryl, como quieran llamarle, es lo diametralmente opuesto. Ella entiende que el sufrimiento que tuvo cuando era pequeña no era culpa de ella, no es culpa de nadie más que de su madre, y que todos los demás no deberían sufrir por eso, y que a pesar de toda la destrucción y el horror que hay dentro de Silent Hill, cada uno de nosotros decide qué hacer con ese sufrimiento. Ella decide convertirlo en amor, al igual que su padre, Harry. Heather tiene un pendante que su padre le había dado en caso de necesitarlo. Y un poco antes de gestar a Dios, la simbología del resentimiento que todos nosotros tenemos inevitablemente en el corazón, se toma la pastilla que su padre le había dejado en el pendante para después vomitar al monstruo. Esa pastilla es roja y Heather la carga con ella constantemente. Simboliza el amor incondicional que le tuvo su padre, a pesar de haberle hecho pasar la pesadilla que le hizo pasar. Y Dios, obviamente el Dios de Silent Hill, no el cristiano, es una maraña negra de bilis, porque es eso, el odio es solo eso, una maraña negra y cancerosa que te llena solo de enfermedad, muchas veces literalmente. Claudia, al ser testigo de que su propia hermana, su sangre, su igual, es lo suficientemente fuerte como para aceptar el sufrimiento y sacarse ese resentimiento de dentro de ella, se vuelve loca. Decide ella gestar el odio y traer a Dios. Dios tiene la cara de Alessa porque, de nuevo, es la representación del odio humano que todos tenemos dentro de nosotros. Y Heather termina de aceptar ese odio, ese resentimiento, asesinando a Dios. De eso se trata Silent Hill 3, de escuchar a tu conciencia sobre los problemas que tú no quieres escuchar, hasta que es evidente de que los tienes que escuchar, porque estás haciendo daño a las personas que amas. Ir al lugar más peligroso concebible, tu subconsciente, para entender por qué es que tienes esos pensamientos, esos traumas. Aceptar tus traumas pasados, que te hagan más fuerte antes que más débil, y así hacerle frente a esa maldad de otras personas.